Bienvenidos a un episodio más de Back of Marketing, el podcast donde hablamos o nos dirigimos al sector empresarial de Costa Rica. Y hoy tenemos a Jason Berrante. Jason, ¿cómo estás? Hola Adrián, ¿cómo está? Mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Un gusto tenerte acá. Hoy vamos a hablar del tema de medicina en la empresa y cómo nos puede ayudar a mantener nuestra productividad. Pero antes, Jason, cuéntanos un poco como empresario, porque venís del mundo corporativo y demás, ¿cómo llegaste a dar ese paso? ¿Qué te motivó a dar ese paso y cómo se consolidó Cedigal como tal? Claro, bueno, te puedo comentar brevemente de mi historia, de mi trayectoria. Casi desde que me gradué, bueno, somos de la misma universidad, el Tecnológico, ¿verdad? Eso es importante comentarlo. Entonces, cuando empiezas tu carrera profesional, muchas veces la práctica te va dando la guía por dónde vas a ir profesionalmente. Y desde que inicié mi carrera en administración y en finanzas, me fui por el tema de la banca. Siempre con la espinita de poder llegar a ser un empresario, de tener mi propia empresa, de salir adelante, de tener una segunda fuente de ingresos, porque eso es muy importante, más en estos días en que vivimos. Y a partir de ahí tenía esa iniciativa que se presentó en algún momento, una oportunidad de establecer primero un vehículo legal que se lo facilité a mi padre para que empezara en una oportunidad a nivel comercial. Y después se dio una situación en el mercado donde a raíz de una empresa transnacional que iba a venir a Costa Rica, nos invitan a participar como proveedores en algo de lo que tal vez no era mi normal día a día, ¿verdad? De finanzas, de banca, y se dio la oportunidad de empezar a proveerle servicios de medicina de empresa y por ahí arrancamos. Bueno, pero esa es una de las características principales del empresario, ¿verdad? Como empezás en un área, empezás en un sector y por la misma oportunidad, como hablamos en otros episodios, terminás en otro sector distinto, ¿verdad? Pero es justamente esa aptitud y esa disponibilidad a los cambios de sector que hace que a veces los mejores proyectos surjan. Justamente hace poco escuchaba a Mark Zuckerberg hablando de que ninguna empresa que esté constituida hoy en día estaba tan en plan, ¿verdad? Lo que es ahora, ¿verdad? Las empresas se van desarrollando, se van construyendo, se van cambiando con el tiempo, ¿verdad? Y un poco lo que estás diciendo vos mismo. Correcto. Bueno, es muy interesante porque las emprendimientos, las microempresas, muchas de ellas empiezan por necesidad, claro. Porque alguien se queda sin trabajo, porque lo despiden, porque se dio una situación en la empresa donde trabajaba como asalariado, o tal vez una situación familiar, una enfermedad. Siempre hay situaciones que nos llevan a un determinado momento donde hay que tomar decisiones. Y estas oportunidades, aprovecharlas es muy, muy importante para poder tener primero, la capacidad de fallar, porque todos estos famosos, ¿verdad? Steve Jobs, todos los que conocemos de empresas de garaje de Estados Unidos, que ahora son transnacionales de tecnología, empezaron con muchas fallas y a partir de ahí empezaron a desarrollar su carácter, su resiliencia y empezaron, ¿verdad?, a llevar proyectos más adelante donde pudieran sobresalir. Claro, es muy interesante porque una de las frases de cabecera de Mark Zuckerberg es hecho es mejor que perfecto, ¿verdad? Como decir, lo importante es lanzar, lo importante es avanzar y en el proceso, ¿verdad? Se va construyendo, se va desarrollando, pero lo importante es lanzar, que es el método Lean Startup, ¿verdad? Que parte de eso, de activar, de lanzar y en el proceso se va corrigiendo. Pero ahora dijiste algo muy interesante, una fuente diversificada de ingresos. Vos que tenés tanto conocimiento en el tema económico, financiero, en el mundo empresarial, ¿qué punto puedes recomendar antes de que entremos en el tema de salud al empresario o la empresaria en ese sentido? Bueno, claro, primero, algo muy importante es tener la preparación necesaria para poder asumir una dirección de una empresa, aunque sea una micro o una pequeña empresa. El tema de conocimiento mínimo, ¿verdad? Algo financiero, algo contable es muy importante porque ¿qué sucede? Bueno, en la economía actual, más del 40-42% de las empresas son informales. Claro. Muchas no se constituyen formalmente y a raíz de eso pierden oportunidades, incluso, por ejemplo, con fondos de banca del desarrollo, donde la misma ley dice que tenés que tener cierto grado de formalidad. Entonces, el tema de la preparación es importante. En mi caso, ya yo tenía una carrera de administración donde te dan las bases y una especialidad en finanzas y eso te permite. Pero ¿qué pasa? Bueno, en el último trabajo que estuve, que fue 10 años en una empresa de gobierno, en el Banco Central específicamente, representaba al país en una mesa de trabajo de finanzas para MIPYMES. Entonces nos damos cuenta que a nivel internacional las MIPYMES, ¿verdad?, pasan por un periodo que se llama el Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte, sí. Donde si no tienen acompañamiento y financiamiento pueden no salir adelante y muchas de ellas terminan en nada.
Fíjate, Jason, ahora tengo una interrupción. Siempre ha sido mi gran duda en el sector financiero, ¿verdad? Porque a las pymes se les dice, te voy a prestar X cantidad de dinero si me respondes con un terreno, si me respondes con tanta propiedad. Y al final de cuentas uno dice, lo más importante debería ser para un banco es cómo me vas a devolver mi dinero, cuál es tu plan, cuál es tu estrategia, ¿verdad? No el patrimonio, ¿verdad? Siempre está como esa parte sin sentido. De hecho, muchas veces le prestan a la pyme cuando ya no lo necesita. Claro, hay dos cosas que se miden, digamos, a nivel bancario que son muy importantes. Es el historial crediticio, que muchas no tienen, ¿verdad? Ni siquiera de la persona que las dirige. Claro. Porque la pyme puede ser una empresa jurídica o puede ser a título Sí, individual. Y lo otro es un récord crediticio, y si no tienes ni experiencia ni récord, es No un existe problema. ninguna de otra. Entonces, te piden un plan de negocios, y para hacer un plan de negocios mínimo tienes que tener conocimiento de flujo de caja, de cómo proyectar. Entonces, no es tan fácil, Sí, ¿verdad? no es tan Es así. importante. Ahora, ¿qué pasa acá en el país? Hay fondos blandos de banca de desarrollo que tienen garantías colaterales del mismo fondo o de un fideicomiso, como el FINADE, que te garantizan para un crédito para una pyme. Entonces, no necesitas tener una propiedad o poner maquinaria o poner, digamos, algún activo a responder, porque este mismo fondo responde, creo que hasta el 70-80% del monto que estés solicitando, pero se requiere ser formal. Quiere decir que estar inscrito en Hacienda, reportar a la caja o mínimo tener una patente, y al INSS, por supuesto, en riesgos del trabajo. Y es difícil porque todo ese proceso se hace, y para irnos encaminando al concepto de este programa, en torno a que las empresas siempre estamos enfocadas en productividad, ¿verdad? Productividad, todo es productividad. Sabemos que la productividad es lo más importante para una empresa, pero ¿cómo incluís, verdad? ¿Cómo logras Sedigal? Porque ante todo Sedigal, justamente, si lo tuviera que reducir en pocas palabras, es médicos, salud en empresa, pero muy ligado a la productividad. Entonces, ¿cómo se come eso? Porque uno piensa, Sí. Productividad, pero tengo que invertir en un sector médico, ¿verdad? ¿Cómo no verlo como un gasto? ¿Cómo Sedigal más bien le dio la vuelta a que algo más como un requisito, ¿verdad? Y más bien se vuelve una ventaja. Claro, te comento. Bueno, hay un asunto importante acá, que es que en Costa Rica hay una ley de riesgos del trabajo. El Código de Trabajo incluye una serie de requerimientos que implican que toda empresa con más de 50 colaboradores tenga un departamento de salud ocupacional. Entonces, usualmente salud ocupacional viene por requisito legal, cumplimiento normativo, pero también es un área que se especializa en la prevención de accidentes y en la salud de las empresas, de su personal, para poder tener primero, una atención inmediata a lo que son incidentes o accidentes en el lugar de trabajo, y segundo, lo que es también trabajar en medicina preventiva. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, resulta que hay una estadística que dice que por cada dólar que usted invierta en su empresa, en la salud y en el bienestar de sus colaboradores, va a tener un retorno de hasta 5 veces en mayor productividad, menores incapacidades, va a tener mayor satisfacción en el trabajo de esas personas, y entonces nos damos a la tarea de pensar cuál es el recurso más importante en temas de productividad. Si usted tiene una pyme o una mediana empresa o una empresa grande, incluso empresas como nuestros clientes que usan temas de tecnología muy moderna, robots. Específica, además. Específica, exactamente. Entonces viene a ser el recurso más importante lo que es el personal, y no se pueden dar el lujo de tener improductividad por temas de incapacidades o por temas de no invertir en ellos. Entonces hablamos de que las personas, una persona que esté bien, que esté saludable, y no hablamos solamente de salud física, ¿verdad? Porque puede haber temas de salud mental que vengan a afectar la productividad de sus trabajadores. Entonces todo lo vemos como algo integral. El foco de Sedigal es proveerle servicios de medicina de empresa a las empresas que vienen a instalarse al país y a las que ya están acá instaladas. Nos hemos especializado en el área de manufactura de dispositivos médicos. Estamos en la zona franca del Coyol. En estas empresas la contratación es constante, y de hecho a nivel económico la zona franca a nivel general en el país aporta tanto al Producto Interno Bruto, que es una actividad muy pujante y de mucho beneficio para muchos sectores. Nosotros somos un encadenamiento de este tipo de empresas. Entonces decimos que deja de ser un lujo, ¿verdad? No, tener un médico en una empresa, tener salud en una empresa no es un lujo, realmente es una herramienta. Correcto, correcto. Es algo necesario, no es un mal, no es un gasto, es una inversión, porque estás asegurándote que el recurso que estás contratando, porque nosotros empezamos también desde pruebas preempleo para poder manejar el personal más apto para ciertas actividades físicas. Estas empresas, por ejemplo, tienen turnos 24/7, 12 horas, 4x3. Imagínate qué desgastante es estar
12 horas, ¿verdad? En una labor donde la actividad requiere mucha eficiencia y mucho control para que vos no te desgastes. Que el desgaste justamente puede afectar esa productividad como tal. Correcto, entonces es muy importante toda la valoración previa a nivel de preempleos, todo el seguimiento antes de los 3 meses y después un seguimiento constante. ¿Qué pasa? No hablamos solo de tener un médico que atienda como si fuera un EVAIS, estamos hablando de algo que va mucho más allá, es medicina preventiva. Aunque ya eso igual sería útil porque el tiempo en que el colaborador sale, ¿verdad? Deja de estar activo, se desplaza un EVAIS, ¿verdad? Tiene que ir, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio ahí puedes manejar un tema de control, ¿verdad? Ese es el primer objetivo de medicina de empresa porque de hecho se inscribe ante la Caja del Seguro Social al médico que está en ese consultorio. Claro. Entonces la primera idea es que el trabajador no vaya a hacer fila donde ya ni siquiera hay citas disponibles, sino que vaya, si se siente enfermo el día que le toca, al médico de empresa y este pueda darle la atención inmediata. Claro. Pero que vamos más allá, te decía, porque a pesar de que son servicios de preempleo, de seguimiento, de atención primaria en el lugar, trabajamos como un aliado estratégico de salud ocupacional. ¿Esto qué implica? Que valoramos puestos, por ejemplo, a nivel ergonómico, que valoramos la movilidad de las personas con un terapeuta físico en sus puestos de trabajo para que el mobiliario que ellos están utilizando o si están de pie ante una máquina o un robot, este tipo de actividades que son meramente físicas, a veces son visuales o de control, claro, no vengan a generarle un desgaste o una lesión. Entonces, estos mapeos ergonómicos son muy útiles porque le permiten a la organización enfocarse en donde hay mayor riesgo. Claro. Usualmente se usa un semáforo, ¿verdad? Para verde, amarillo y rojo. Correcto. Y a raíz de eso se generan recomendaciones, incluso no solamente de trabajo en planta, de modificación de máquinas, sino de ejercicios. Estas empresas usualmente tienen la mayoría un gimnasio, entonces el terapeuta nuestro trabaja con las personas que tienen que recuperarse de alguna lesión o las personas que requieren reforzar algún tipo de musculatura para como ejercer. Valor agregado para su colaborador, pero además impacta en la productividad. Jason, ¿cómo sentís Costa Rica en ese sentido? ¿Cómo sentís a las empresas? ¿Qué tanta, ya en cuanto a la actitud del empresario, sentís que la gente dice, no, eso es un lujo, ¿verdad? Estoy pagando un lujo, no, en realidad yo pudiera pagar típico, ¿verdad? De saber cuál es el requisito mínimo que tengo que cumplir para cumplir con el tema, ¿verdad? Y cómo esa actitud en realidad nos termina afectando a las empresas, a los empresarios, esa actitud siempre de cumplir con el mínimo, ¿verdad? Porque, ¿qué argumento nos pudieras dar para pensar que la medicina en empresa no es un lujo, sino más bien un factor productivo? Claro, bueno, es indispensable entender que cualquier inversión que se haga en el bienestar viene a repercutir en menos ausentismo, en mayor productividad. Ahora, cuando hablamos de empresas grandes, obviamente todas estas están pensadas para que haya un consultorio en el lugar, pero hay opciones donde no necesariamente se tiene un consultorio, sino que se puede habilitar una oficina y a raíz del poco personal que se pueda tener, se puede invertir en horas médicas. Nosotros tenemos clientes donde, por ejemplo, 6 horas al mes damos servicio en una empresa que tiene más de 200 colaboradores y no es una inversión tan alta como para usted decir, voy a dejar. Claro, porque lo primero que piensa uno es, muy bien en la zona franca, ¿verdad? Pero ¿cómo pudiéramos hablar de salud y productividad cuando estamos hablando de un restaurante, por ejemplo? No me respondas aún porque claro, vamos a un corte justamente. Estamos acá en Back of Marketing con Jason Barrantes hablando sobre su empresa Cedigal y cómo la salud impacta en la productividad de las empresas. Ya regresamos. Paula Brenes, junto al equipo de periodistas de Noticias Telediario, le traen la mejor información en directo desde el lugar de los hechos. Política, economía, sucesos, deportes y el mundo de los famosos. Telediario en directo, lunes a viernes 1 de la tarde por Canal 8, cerca de vos. Alerta 8 son historias de vida, hechos que impactan a Costa Rica. ¡Véngase para acá, huevón! ¡Véngase! Información veraz, con la mejor cobertura. Compañeros, hay que ver más elementos de Dios también. Somos Alerta 8, la historia detrás de la noticia. Alerta 8, de lunes a viernes a las 6 de la tarde y domingos a las 7 de la noche por Canal 8. Inaudito.
amigos lindos que nos ven desde Costa Rica, no se pierdan Inaudito de 3 a 5 de la tarde por Canal 8. Más allá de tu ventana, hay un mundo sorprendente que guarda historias escalofriantes. Aquí tendremos los relatos más aterradores sobre fantasmas, asesinos seriales. Pues lo maté y después de lo maté me lo comí. Evidencias de vida extraterrestre. Inaudito, de lunes a viernes, 3 de la tarde, por Canal 8, más cerca de vos. Jason, justamente estábamos hablando de cómo la salud impacta en la productividad de la empresa, pero, ¿verdad?, lo primero que nos viene a la mente es, claro, empresas de 500 empleados, empresas de 100 empleados, ¿a qué pueden acercarse las empresas de pocos colaboradores, ¿verdad? Empezamos hablando desde 5 hasta 50, ¿verdad? En ese tema, ¿cómo puede realmente la salud impactar de manera positiva en su productividad, pese a lo pequeñas que son? Bueno, hay un tema muy interesante en este sentido y es la dependencia a veces del personal. ¿Cuánto personal técnico tenés que si se enfermara uno que tiene un rol muy primordial en una etapa de la producción y te quedas varado, ¿verdad? No puedes hacer más. Entonces, el tema de la salud en cualquier tamaño de empresa es indispensable atenderlo porque pasa no solo por tener una dificultad para poder seguir operando, sino también por la continuidad de esa persona. ¿Qué sucede? En las empresas que no invierten en personal, para hablar, digamos, primeramente del lado negativo, se da lo que se puede llamar una insatisfacción, porque al no haber una motivación en el trabajo, donde muchas veces, y te lo voy a contar desde este otro punto de vista, de perspectiva, hay muchos colaboradores que prefieren buscar una incapacidad y en el mercado negro hasta hay ese tipo de doctores, ¿verdad? Sí. Que se presta para ese tipo de cosas. He escuchado. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Ya no quieren ni siquiera ir a la empresa. No. Cuando vos atendés ese problema del padecimiento, de la situación de salud que tiene ese colaborador, en la misma empresa le estás dando un apoyo, le estás demostrando que te importa y a raíz de eso, esa persona puede tener más motivación y sabe que es un recurso importante e indispensable. Ahora, ¿es caro? No, no es caro porque nosotros podemos, y lo hemos hecho con algunos de nuestros clientes, contratar ciertas horas por semana donde podemos enviar a un profesional debidamente inscrito ante la Caja del Seguro Social y con experiencia en medicina de empresa para que atienda, por ejemplo, chequeos anuales de salud, que esto claro. Es muy importante. Entonces, se puede pensar en salud no solamente tener un consultorio 24/7, ¿verdad? Como la pueden tener empresas muy grandes. Que producen y claro. Que tienen están más expuestas al riesgo físico. Correcto, pero también se puede pensar en pequeño, en empezar algo desde lo más básico para poder dar este tipo de atención, chequeos anuales, ¿verdad? Muchas de estas empresas grandes tienen seguros hasta internacionales que claro. Te puedan atender. Pero acá, bueno, la capacidad de la caja no es la misma y para eso se ideó este tipo de medicina de empresa donde la caja extiende, digamos que su cobertura a los lugares de trabajo para que haya una mayor tranquilidad de los patronos y para disminuir específicamente riesgos del trabajo. Entonces, hay opciones, ¿verdad? No necesariamente es algo caro y no debemos pensarlo de esa forma. Sí, ni exclusivo de las transnacionales. Es un tema de actitud. Como decís vos, es un tema de incluir un valor agregado en general a nuestro equipo, a nuestro colaborador. Ahora, contanos un poco acerca de casos de éxito, ¿verdad? Yo imagino que después de todo el tiempo que han estado acompañando y guiando, tenés casos de éxito en los que no solo se diga, sino en general la medicina en empresa haya impactado positivamente en la productividad de la organización. Ah, sí, por supuesto. Nosotros empezamos con nuestro principal cliente en Costa Rica y ellos a nivel internacional tienen un programa de wellness a nivel general. Entonces nosotros venimos a convertirnos en unos aliados para ellos tan importantes, ya llevamos 9 años trabajando de la mano y empezamos desde cero, dándoles desde el trabajo preempleo y las valoraciones que se dieron posteriormente para el crecimiento de su planta. De hecho, me sentí muy orgulloso de verlos en el financiero como una de las 10 empresas que más han crecido desde el año 2014 o 2015 hasta la fecha en contratación de personal y que siguen experimentando crecimiento en la contratación de personal. Y nosotros nos hemos convertido en un aliado para ellos tan importante que vinimos a darles no solamente servicios de medicina de empresa, sino otros servicios adicionales. Y te voy a comentar así, por encima, cosas muy interesantes que hemos hecho. Por ejemplo,
ayudamos a sus equipos de atletismo a prepararse para competencias en la zona franca del Coyolo a nivel de la región, donde el personal médico nuestro acompaña a esas personas, el personal de gimnasio que tenemos en esa empresa ayuda a la preparación de los equipos para ese tipo de desempeño, y es algo, digamos, que no es muy tema de medicina de empresa y que va un poco más pero allá. acompaña todo el tema, porque yo creo que uno de los errores que cometen también los empresarios es pensar en la gente como una parte de la maquinaria, ¿verdad? En algún momento se llamaba recurso humano como si fuera una herramienta, ¿verdad? Ahora, hoy en día estamos usando palabras como talento humano y otras condiciones, pero justamente sin caer en esa sensación de todos somos familia, ¿verdad? Y que ya se sabe que no va, pero sí el empresario costarricense y la empresaria que empieza a ver a su equipo como lo que es seres humanos, ¿verdad?, con los que podamos relacionarnos, eso a final de cuentas, el simple hecho de que la gente sienta que se están preocupando por ellos y que tienen esa posibilidad inmediata, pues impacta de manera positiva. El otro día hablábamos justamente, Jason, del tema psicológico, de cómo las empresas cada vez más ya no solo están expuestas a alguna afectación física, sino también la afectación psicológica. ¿Cómo sentís vos, fuera de la empresa y demás, que el factor psicológico está afectando la productividad hoy en día en Costa Rica? Bueno, tal vez te voy a hablar en esa parte de mi experiencia personal. Claro. Yo en la empresa, en la entidad pública donde trabajé 10 años, llegué a lo que se llama un tema del burnout, ¿verdad? Donde ya el nivel de estrés te empieza a pasar factura a nivel mental y tenés que recurrir a profesionales para tratar de aliviar la situación que estás soportando. Claro. Eso no es típico de una industria o no es típico de una empresa, pasa en muchos lados y tiene mucho que ver con el tema de la salud mental, de cuando ya el nivel de estrés o de exigencia que te está representando el desempeño del puesto, pues te pasa factura a nivel físico. Ahora, a nivel mental, todo lo que primero yo no soy doctor para aclarar, ¿verdad? Algo que todo el mundo piensa, estoy todo seguro, el mundo ¿verdad? piensa, sí te digo que cuando me dicen doctor, a mí me gusta porque sí, señor, era como un sueño que tenía de niño de ser doctor, pero bueno, las vueltas de la vida. El tema es que cuando empiezas a somatizar todos estos efectos del estrés, se te transmite al área física, o sea, te pueden dar padecimientos a nivel de alergias o te pueden dar otro tipo de situaciones que vienen ya a enfermarte de verdad físicamente, y es a raíz de un problema de salud mental. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros nos hemos visto en la necesidad de que el personal nuestro, aparte de que podemos dar servicios de psicología y de psiquiatría en algún caso, digamos, que se requiera, como parte de nuestra oferta de servicios, pero ¿qué hemos visto en lo normal? Que el personal médico viene a ser una válvula de escape para que las personas vengan y cuenten sus problemas. Aquí hay dos ventajas. Primero, que estamos dándole atención primaria a ese tipo de necesidades, y la segunda es que el médico como tal tiene un tema de guardar la confidencialidad de la información, porque desde el punto de vista legal el expediente médico es información sensible. Entonces no es algo que vaya a trascender ni a jefes, ni a compañeros, etc. Entonces nos hemos topado con personas que llegan solamente a conversar con el doctor y no tienen ninguna enfermedad. Tratan de buscar esa cita como para tener una válvula de escape para poder conversar con alguien y tener ese momento de relajación o de feedback que les permita volver a su rutina. A veces rutinas muy estresantes de tantas horas, ¿verdad?, al día en un trabajo que tal vez es a nivel técnico o operativo, pero que viene igual a representar una carga. Entonces, nos hemos topado con eso y es parte de la experiencia que hemos tenido y que queremos llevar a otras empresas de cómo apoyarlos en este tipo de situaciones. Claro. ¿Verdad? Una persona que no esté bien en todas sus áreas puede venir también a generar algún rendimiento negativo, a enfermarse más, a incapacitarte, y eso obviamente va a repercutir en la productividad general. Definitivamente tenemos que aprender nosotros como país, como sector empresarial de este país, a tomar un poco esa sensibilidad que tienen otros sectores, ¿verdad? De ya no pensar tanto en la gente como simplemente como materia prima, ¿verdad?, como una herramienta, sino realmente como parte de un equipo, porque al final de cuentas el ser humano es un ser de propósitos, ¿verdad?, a diferencia de los animales, y tiene esa necesidad de conectar con un propósito, de conectar con un sentido, el tema de sentirse humanizado, el tema de sentirse considerado, ¿verdad? Todo el tema de la medicina empresa contribuye a esa idea. Jason, para ir avanzando en el punto, consejos. ¿Qué consejos le darías tanto a empresas pequeñas como a empresas medianas
en el tema de ya no tanto que tenga o no instalado un servicio médico, sino qué consejos le darías en tanto a su equipo, en tanto a la consideración de salud de la gente, en cómo puede impactar positivamente el considerar, tener atención a la salud de los colaboradores y cómo eso puede impactar positivamente en sus negocios. Claro, definitivamente. Bueno, si hablamos de pequeñas empresas donde el dueño es casi el todólogo, ¿verdad? Como vamos hablando. La navaja suiza. Exactamente, tenemos que pensar en que esta persona haga conciencia de que su personal es muy importante y de que invertir en esta área es también imprescindible. Ahora, muy probablemente no tenga un departamento de recursos humanos como empresas grandes, tampoco de salud ocupacional, que la legislación pide que sea a partir de 50 colaboradores o de 10, cuando ya es una empresa de cierto tamaño. Pero sí es importante pensar en al menos lo básico. Nosotros estamos a su entera disposición para que puedan acercarse a nuestras redes sociales y a nuestra página para que tengan un contacto y a partir de un diagnóstico previo ver específicamente cómo podemos llenar ese tipo de necesidad y de cómo podemos ayudarles. Ahora, hay un dicho que dice, ya para ayer es tarde, ¿verdad? Sí. O sea, hay que empezar desde ahora, no se puede. Igual que un empresario que quiere desarrollar su empresa y que quiere avanzar, no puede esperarse a una semana atrás para empezar a conocer de ciertos temas y a actualizarse, ¿verdad? En información, porque es imprescindible. Entonces es importante que tomen conciencia, primeramente, como primer punto, buscar profesionales como nosotros para poder ayudarles, acompañarles en este tipo de situaciones y después podemos formular estrategias para poder abordar este tema específicamente. Si, por ejemplo, no tienen un consultorio médico, nosotros tenemos todo el expertise de poder equipar un consultorio médico desde cero y poder avanzar en este tipo de iniciativa porque requiere permisos de salud, o sea, no es nada fácil, permisos de la caja, incluso del INSS, si va a ser un consultorio médico tipo A, entonces es algo que nosotros como expertos podemos acompañarles en ese sentido. ¿Qué se ha dado últimamente en el país? Una tercerización de servicios de salud, donde te ponen digamos, a tu disposición una red de médicos a nivel nacional. Esto es bueno, pero te hace no tener en el centro de trabajo una atención primaria. Entonces, claro, puede ser barato, puede ser, digamos, práctico a nivel de que incluso a veces te atienden familiares, pero no viene a cubrir la necesidad en el sitio, que es lo que nosotros hacemos. Y este tipo de conocimiento, solo para darte un ejemplo, nuestro personal médico va a trabajar en los equipos y en las máquinas y a hacer las funciones del personal que está en la planta para poder entender cuando ellos lleguen a una cita porque tienen una lesión de hombro o tienen una lesión en la mano, qué es lo que está aconteciendo con su proceso productivo. Ha vivido la experiencia como tal de esta situación. Y eso es interesante porque es un tema empático, ¿verdad? Uno obviamente no solo estamos hablando de la industria, por ejemplo, la agricultura o la construcción, que son muy físicas, pero de alguna manera también se ha perdido esa realidad de lo que implican los trabajos más básicos de una empresa, ¿verdad? Uno como empresario puede caer en ese error, ¿verdad? O ni siquiera la junta de asociados o junta directiva está en el país, ¿verdad? Entonces menos van a tener conciencia de lo que implican las presas y demás. Y entonces ese trabajo empático realmente que es útil. Jason, agradecerte por acompañarnos en este espacio de Backup Marketing, este podcast de multimedios que estamos desarrollando. Estoy seguro que para la población empresarial, que son las personas que ven este podcast, va a ser más que valioso. Así que agradecerte de nuevo por habernos acompañado hoy en este espacio y esperamos tenerte a futuro. No, con mucho gusto, Adrián, y cuente conmigo para cuando desee. Estamos a la orden y estamos siempre a disposición. Pues muchas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan en este espacio de podcast multimedia de Backup Marketing, donde vamos a estar compartiendo experiencias con distintos tipos de profesionales y que justamente van a estar compartiendo todo lo que han logrado ahora, de manera que al sector empresarial le sirva de herramienta. Mi nombre es Adrián Morazán, estamos en Backup Marketing del podcast de Multimedios. Muchas gracias.